Hoy quiero invitarlos a que por un momento miren lo que tienen puesto y se pregunten si ustedes conocen la historia detrás de estas prendas. ¿Quién los confeccionó? ¿Bajo qué condiciones? ¿Sus procesos fueron éticos, responsables y contemplaron el impacto que tienen sobre las personas y el medio ambiente? Estas preguntas son importantes si entendemos que la forma en la que gastamos nuestro dinero tiene la posibilidad de cambiar vidas y transformar entornos. Sin embargo, también pueden perpetuar sistemas que abusan de los más vulnerables. Y es que a veces tenemos a pensar que esas historias se encuentran lejos y no, muchas veces están aquí, muy cerca de nosotros, cerca de esta ciudad. Justamente, según Artesanías de Colombia, el 31.2% de la población artesanal en Santander vive en condición de pobreza monetaria. Esto quiere decir que su ingreso no alcanza ni siquiera para la canasta básica. Y además, el 21.4% de esta misma población se encuentra en pobreza monetaria extrema. Eso quiere decir que su ingreso no alcanza siquiera para una ingesta calórica que le permita nutrirse. Esto nos da una cifra gravísima si entendemos que más del 50% de la población artesanal de nuestro departamento no cuenta con un ingreso suficiente ni siquiera para comer adecuadamente. Ante este panorama es importante que nos preguntemos también cuál es la responsabilidad social que tiene el empresario frente a su comunidad. Y además, ¿cómo vinculamos las problemáticas sociales y ambientales al modelo de negocio de tal manera que podamos resolverlas o mitigarlas, pero que además resulte económicamente viable? En nuestro caso, entendimos que esto va más allá de una política de responsabilidad social empresarial y se debe centrar justamente en el corazón de las organizaciones. Debe permitirle a la organización extender el valor creado para compartirlo en un bien común. Y esto suena muy lindo y muy maravilloso, pero cualquiera que haya empezado un proyecto, una empresa, sabe que lograr ese equilibrio entre productividad y además impacto social y ambiental no es nada fácil. Para nosotros justamente nos tocó entender cuál era el estilo de vida que tenían nuestras principales colaboradoras, las artesanas. Esas mujeres que se dedican al cuidado del hogar y que solamente en sus tiempos libres practican la tejeduría. Y entendimos que había que tener un pago digno. Sin embargo, nos hemos enfrentado en escenarios a personas con una concepción, y es generalizada, de que los productos manuales, artesanales, no son valiosos y no merecen un buen pago. Entonces nos enfrentamos incluso a comentarios de aquellos que llegan y nos piden hasta 50% de descuento en los productos que vendemos. Y hay uno que otro que se tira un prejuicio bastante duro y es hasta entendible, que nos dice: yo no pago eso porque sé que a los artesanos no les pagan bien. Por eso hoy vinimos a compartirles nuestra historia personal, el camino que hemos recorrido de manera profesional, cómo encontramos nuestro propósito y los retos que afrontamos cada día para lograrlo. Y es que estos somos nosotros, estos somos nuestros yo más reales, y la historia de Celestino parte desde aquí. Yo tuve la oportunidad de crecer en una familia que me presentaba dos realidades muy diferentes. Por un lado estaba la familia de mi padre, una familia que me permitió crecer rodeado de gerentes, empresarios y de personas con una habilidad enorme de crear riqueza. Y por el otro lado, la familia de mi madre me mostraba una realidad muy distinta. Una realidad que me permitía ver dos cosas que me impactaron profundamente. La primera, la pobreza extrema y con ella el hambre. Pero además, la segunda, mi abuela, quien está hoy aquí sentada y me toca no verla porque me pongo a llorar. Pero ella me impactó de una manera muy poderosa porque fue una mujer muy fuerte, muy resiliente, que sola sacó adelante 8 hijos, a punta de trabajo honesto, limpiando casas y además cocinando para mineros. Esa mujer tenía que sortear toda clase de obstáculos y nos ha regalado unas historias que a veces son de no creer, como una vez que mi tío tuvo que pedir un registro civil de nacimiento, y cuando lo recibió se dio cuenta que no tenía 48 años, sino tenía 49, y que no había nacido en marzo, sino en octubre. De la nada mi tío era más viejo y había perdido un año de su vida. Cuando le preguntamos a la abuela por qué había hecho esto, pues su respuesta nos dejó perplejos. Ella nos dijo: yo moví la fecha de cumpleaños para que coincidiera con la de otros 2 hermanos y así no tenerles que celebrar por separado. No tenía con qué.
Estas dos realidades de mi familia me permitieron crearme y formarme como una persona que quiere crecer, que estudia constantemente, que quiere formar empresa, pero también me han vuelto profundamente sensible. Entiendo de dónde parto y que parto desde el privilegio, y entiendo también que desde este privilegio tengo una gran responsabilidad. Y una responsabilidad de hacer algo para que menos personas vivan la realidad que vivió mi abuela. Por mi parte, crecí en una familia que había logrado con la costura y con la pintura superar las dificultades del suroriente antioqueño en la época de los 70 y llegaba a un panorama más esperanzador en Pereira. Una familia que mis tías y mi abuela cosían durante horas mientras mi abuelo se dedicaba a la marquetería para que luego otros familiares llenaran esos cuadros de color. Y esto, verlos tanto tiempo en estas labores manuales, me hacía preguntarme qué podía hacer yo con esa capacidad creadora que había heredado de ellos. Justamente en ese camino de crecer, tuve la fortuna de contar con una mamá que me apoyó en todos los procesos y que además me alentó a experimentar con formas, colores, texturas, mostrándome cómo desde el diseño podía transformar la realidad. Estos fueron mis primeros pasos en el mundo artesanal y justamente en esos primeros pasos tuve la fortuna también de llegar a Curití, esta tierra mágica llena de mujeres, de maestras artesanas que conservan los saberes tradicionales, que me acogieron en sus familias y me dieron la entrada como si fuera un hijo más de sus hogares. Aquí estaba Blanca, estaba Patrocinio, estaba Estela, estaba Ana, mujeres con las que pude tejer lazos de inmensa confianza y muchísimo cariño, que al acabar el año esos lazos nos dieron la oportunidad de decirnos y mirarnos y pensar qué podemos hacer que fuera nuestro, que sea un proyecto donde sus historias y la mía se siguiera tejiendo y pudiéramos conservar tanto amor que nos teníamos. Esto claramente sin saber el año que vendría después, creo que todos lo recordamos, un año lleno de retos, lleno de dificultades, pero digamos que también un año en el que yo no sabía que iba a tener la luz y la fortuna de conocer a David. Y es que llega el 2020 y justo antes de que la pandemia nos encerrara, tuvimos nuestro primer Celestino. Y no fue precisamente un bolso, fue un amigo, una alcahueta, que me mandó la foto de Manolo y me dijo, mi amigo se viene a vivir a Bucaramanga, yo te lo quiero presentar. Yo me acuerdo que yo vi esa foto y dije, yo me quería portar bien. Entonces, basado en eso, lejos de imaginarnos que esa primera salida se iba a convertir en una historia de amor, en una historia de amor que se nutría escapándonos a hacer mercado durante ese encierro y los mensajes que nos mandábamos pues durante la pandemia, y que también iba a desembocar en este proyecto que hoy se llama Celestino, un proyecto que vincula moda, estética, creación, empresa e impacto social. Y entendiendo que teníamos ese propósito en común, supimos inmediatamente que las artesanas tenían que estar en el centro de este proyecto. Y para eso hemos desarrollado una estrategia que nos permite compartir valor con ellas a través de 3 grandes pilares. El primero y el que parecería más obvio, un pago justo. Sin embargo, esta no es la generalidad de las comunidades, teniendo en cuenta sus capacidades de negociación frente a sus clientes. Y es que un pago justo además alienta a las nuevas generaciones a que en el trabajo manual se puede encontrar una vida digna y no los obliga a moverse a ciudades más grandes en busca de otras oportunidades. Según Artesanías de Colombia, solo el 27% de los artesanos son menores de 40 años, una cifra que, si la comprendemos, entendemos que pone en riesgo nuestro legado cultural. Con esta estrategia hemos logrado pagar diferencialmente hasta 40% más en comparación de otros talleres a esas mujeres que se han dedicado durante toda su vida a la conservación de estos saberes, pero además lo han transferido a las nuevas generaciones. Y esto no es un reto nada fácil porque además nos pone en una situación de desventaja frente a otros talleres más económicos en un mercado muy sensible al precio. ¿Cómo resolvimos este reto? Bueno, nos tocó buscar y encontrar esos clientes que estaban priorizando el diseño, la calidad y la capacidad de innovar.
El segundo de nuestros pilares son los talleres de innovación social, espacios que concertamos con el sector público y privado para generar elementos de formación en componentes como desarrollo humano, fortalecimiento de técnicas y procesos creativos con las comunidades con las que colaboramos. Y estos talleres nos han permitido conocer la parte más humana de las artesanas, sus historias. Y estas historias se han vuelto el insumo principal de nuestro proceso creativo. Y aquí volvemos a la pregunta que les habíamos hecho al principio. ¿Ustedes conocen la historia detrás de las prendas que traen puestas? Y hablando de historias, vamos a hablar de las historias detrás de los bolsos de Celestino. Empezando por la historia de Sandra y sus flores amadas. Esas flores que riega cada mañana de manera devota y a las cuales les habla, que hoy se ven retratadas en las formas exuberantes y los destellos de color de nuestro bolso orquídea. Pero también podemos hablar de Ana, la mujer más enamorada del cielo del Chicamocha, y cómo ese amor por el cielo nos enseñó una forma de combinar los diferentes hilos uno a uno para crear un degradé que capture la magia del cañón. Y otra clave que hemos encontrado durante este proceso y este camino es que la competencia no es nuestro enemigo. Y es que la tercera forma en la que compartimos valor es que acompañamos a mujeres emprendedoras, empresarias del territorio santandereano, dueñas de talleres y que tienen impacto en otras mujeres en procesos de fortalecimiento productivo, para que esos negocios sean más competitivos en el mercado. Y gracias a eso hemos podido sacar adelante enormes negocios que nosotros solos jamás hubiéramos podido soñar. Siguiendo la filosofía de la gran maestra artesana Patrocinio Pimiento, cada que le preguntamos por qué fomenta que más mujeres cada vez tengan talleres, ella nos dice, porque Dios es tan bueno que para todos hay. Para todos hay. Por eso hemos logrado impactar a más de 1000 familias compuestas entre 2 y 5 personas que hoy con orgullo podemos decir se dedican en su mayoría a la labor artesanal. Y si usted es como nosotros y se pregunta cómo puede empezar un proyecto que tenga en el centro un propósito, empiece por hacerse estas preguntas que nosotros hemos encontrado pues muy reveladoras. La primera es, ¿hay algo que me haya dolido o le haya dolido profundamente a alguien a quien yo amo? ¿Hay o existe una causa en el mundo con la cual yo me sienta personalmente movido o identificado? ¿Puedo convertir ese dolor, esa causa, esa motivación en un proyecto para transformar vidas? Y si usted ya es empresario, que creo que hay varios aquí, pregúntense esto, ¿qué hace su empresa además de generar dinero? Si entendemos el propósito como el eje principal de cualquier proyecto, emprendimiento o empresa, vamos no solamente a encontrar otras personas que se sintonicen con nuestras convicciones, sino también que vamos a lograr ser rentables, porque sí, la verdadera sostenibilidad debe ser rentable. Esta empresa es un homenaje a las mujeres de la casa, a esas mujeres que solas nos han cuidado, nos han sacado adelante. Es un homenaje a las abuelas, es un homenaje a las madres, a las tías, es un homenaje, cómo no, a las artesanas. Y aunque cada quien entiende cómo caminar su camino y cómo se siente mejor, no les vamos a negar que para nosotros ha sido mucho mejor recorrerlo acompañados. En mi caso, acompañado de David, mi socio, mi amigo, mi pareja, un hombre que me inspira cada día a trabajar más y mejor, pero también acompañado de las colaboradoras más importantes y la razón de Celestino, las artesanas, esas mujeres que me acogieron en su familia y que hoy hacen parte de la nuestra. Y es que toda empresa puede y debería contemplarse como un eje de transformación social, proyectarlo a su equipo e incluso sacarlo más allá, hacia las comunidades donde produce o vende, para que entre todos puedan sacar adelante un proyecto que no solo sea económicamente viable, sino que además tenga unos profundos y grandes impactos sobre el medio ambiente y las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.